¿Y con exactitud qué debo buscar, circunferencia? De verdad no estoy seguro, Pac. Mi sensor recibió una señal extraña del espacio. Espero que tus ojos jóvenes logren ver lo que mis ojitos viejos no pueden. ¿Ah? ¡Wow! ¡Una estrella fugaz! ¡Supercósmico! Ahora pide un deseo, Pac. Bien, veamos. ¡Ah! ¡Un meteoro! ¡Cúbranse! Solo es una luciérnaga, Pac. Inofensiva. ¡Ja! Me engañaste, Foquito. Muy bien, de vuelta al trabajo. No volveré a caer en lo mismo. ¡Atrapa la luciérnaga, Fosbits! Tal vez si calibro el marcostático 3 grados al este y ajusto el miralizador a la mitad. ¡Ah! No es una luciérnaga, no es ni una estrella fugaz. Es un fantesteroide gigantesco y hará coalición con nuestro planeta. ¡Ah! Me temo que vamos a experimentar un babeo a nivel de extinción. Pero ese no fue mi deseo. Pac regresó. Fantasmas van tras el Pac que es héroe. No lo acabarán. Yeah. Pac amarillo, Pac extremo, nadie puede contra él. Fantasmas, monstruos, él puede detenerlos. Pac, sí. Pac regresó. Fantasmas van tras el Pac que es héroe. No lo acabarán. Pac regresó. ¡Eso es hermoso y gran asteroide! ¡Ven con papá! ¡Oh! Mi plan funciona a la perfección. Mi atractivador megamagnético está atrayendo al fantasteroide hacia Pacmundo de las profundidades del espacio como una mosca a la miel, como una polilla a la luz, como... Está bien, ya entendí. Ese fantasma tonto ama el sonido de tu señal. Bueno, súbele hasta 11 y tráeme mi carnada. Cuando el fantasteroide golpee Pacmundo, babeará la superficie del planeta y dejará intacto al inframundo. Y cuando los temblores y los tsunamis babeantes y las tormentas disminuyan, podremos subir a invadir, venciendo fácilmente cualquier resistencia que encontremos en la población traumatizada. Me encantaría ver la cara de mi presuntuoso hermano, el presidente, cuando oiga las noticias de esta inminente destrucción. ¿Inminente destrucción, dijiste? Eso temo, una destrucción total y cataclísmica. ¡Mantenga la calma! Buena idea. Sí, porque esa cosa aún está a millones de kilómetros. Entonces no llegará. ¿Hasta cuándo, circunferencia? Pues déjame ver. 14 por el poder de pi en... no más de 21 minutos. ¡Condenados! ¡Estamos condenados de la A a la O! ¡Condenados! Ay, soy muy joven para eso. ¿Habrá algo que podamos hacer? ¿Qué tal si todo el mundo en el planeta comemos sándwiches de frijoles al mismo tiempo y todos nos echamos una flatulencia en la misma dirección? Eso cambiaría la órbita del planeta y evadiríamos el fantasteroide, ¿no? No te ofendas, Espiral, pero esa idea apesta. Bien, ¿y si pintamos todo el planeta de negro para perdernos en el espacio? El fantasteroide no podría vernos y se seguiría de largo. Tu idea tiene mérito, Cilindra. Pero lamentablemente no hay tanto pigmento en Pacmundo para pintar el planeta. Aunque yo podría crear un generador de hoyos negros que podría tragarse el fantasteroide, pero también se tragaría a Pacmundo, al resto del sistema solar y eventualmente a todo el universo. Esa cosa solo es un fantasma enorme. Me lo comería si fuera más grande. ¡Ay, Pac, muchacho! ¡Tú eres todo un genio! Llénalo bien, Grinder. No quiero que se me acabe cuando esté a 1 millón de kilómetros de casa.
Grinder, caja de cambios glotona. Te dije que el combustible de cohete es demasiado para ti. Le he hecho pruebas de ADN a ciertas vallas de energía. Y esta es exactamente la que necesitarás. Cuando sea el momento, cómetela. Ya sabrás qué hacer, hijo. Grinder te guiará por los peligros del espacio y te llevará a salvo al fantasteroide. Espero. Ojalá pudiera ir contigo, Pac. También yo, pero no hay cupo para los dos en ese cohete limón. Sin embargo, tengo mucha confianza en que tendré al Packerchini bien listo para lanzar en caso de que algo horrible pase. Eso me hace sentir mejor. ¡Hey! Tú salvarás al mundo, siempre lo haces. ¡Listo para lanzar! Cilindra el conteo, por favor. 3, 2, 1, ¡despegue! Ciudadanos serviles de Pacmundo, los saluda su nuevo gobernante. No, eso no está bien. Tal vez algo como... Hola, me llamo Betrayus y voy a ser su dictador el día de hoy. No, muy alegre. Tal vez algo más poderoso. ¡De rodillas, patéticos gusanos rastreros! ¡Arrodíllense ante su líder y besen el chamuscado suelo bajo mi falda! Uy, creo que prefiero ese último. ¡Butler! ¿Dónde está mi bebida de celebración, incompetente cerebro de burbuja? Es que toda esa alabanza me dejó seca la garganta. Refrescante jugo de lombriz, espeso, baboso y amargo, igual que tú, Butler. ¿Y tú qué estás mirando, descerebrado? No soy matemático, señor, pero estoy muy seguro de que 1 más 1 no es igual a 3. Déjame ver. 1 más otro es igual a... 2. 1 más 1 es igual a 2. Los cálculos revisados indican que si el fantasteroide continúa, la fuerza del impacto no solo destruirá Pacmundo, sino también al inframundo. Estaba bueno su licuado. Perdón por la falla aritmética. Culpo a las escuelas. ¡Qué alegría! Estamos condenados también. Así que ese fantasteroide nos va a sofocar con baba también. Parece que sí. Tenemos que destruir tu miserable atractivador megamagnético antes de que el fantasteroide nos destruya. ¡Toma! ¡Ten! ¡Nos salvé a todos! ¡Que no! ¡Hasta que destruiste mi máquina! Hubiera sido tan simple como revertir la señal del atractivador y de esa forma enviar al fantasteroide al infinito y más allá. Ahora no hay nada que evite que continúe su curso y aniquile todo lo que esté a su paso. Nada, excepto tal vez, no sé, un comefantasmas amarillo. ¿Acaso quieres decir que debo esperar a que la Pac-Peste logre mi brillante plan? Pensé que tendrías hambre durante tu viaje, así que llené el cohete con comida espacial. ¡Súper! Distribúyela con cuidado. Son raciones de emergencia para 6 meses. ¡No! ¡Súper! Si queremos destruir a Pac-Man en un futuro, tenemos que ayudarlo a que lo logre en el presente, tan desagradable como suene. ¡Ay, qué desagradable! Prefiero esperar en sus traseros a tener que tragarme todo hueso. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Admítelo, el pequeño glotón tiene una excepcional habilidad de supervivencia, pero tal vez no estaría de más enviarle un poco de ayuda.
Enviaré a mis mejores fantasmas. Bueno, a los que menos extrañaría si algo saliera mal. ¡Ay! Esa es una enorme montaña azul de ectoplasma que se derrumba justo sobre el pequeño cohete de Pac-Man. ¡Mi pobre y valiente Pac-Man! Sí, y necesito que se aseguren de que ese Pac-Mocoso ¿Sobreviva? No puede ser que sea yo quien les pida ahora que le echen porras a ese erupta ojos. Seguro que odian tanto a ese limón como lo odio yo, pero hay que hacer sacrificios. Pues si eso quiere, le echamos porras. ¿Quién es el tipo con el fantasteroide? ¡Pac-Man amarillo acabará con él! ¡Es Pac-Man! ¡No! ¡Alto! No exageren, muchachos, no es para tanto. Dije que echaran porras, no les dije que... ¡Échenle porras! ¡Ay, es mi peor pesadilla hecha realidad! Es hora de comer la valla de energía especial. ¡Ay, no! ¡Ay! Estoy perdiendo mucha gravedad ahora. ¡Hala más fuerte! ¡Calamar en desarrollo! Creo que me torcí un tentáculo. ¡Au! No creo que esta sea la manera más segura de viajar. ¡Tu seguridad no me concierne! Solo le concierne el bienestar de Pac-Man, ¿correcto? ¡Ay! No lo escuché, jefazo. Más fuerte, por favor. ¡Que sí! ¡Ayuden al Pac-Mocoso que esté a salvo para salvarnos del fantasteroide! ¡Ya! ¡Hemos despegado! Hablando de una aguja en un pajar, o de un ataque de baba, o de lo que sea. ¡Ajá! Baba espacial. Nada mal. Oh, parece que despertamos del lado equivocado de la cama. ¡Oh, mal aliento cósmico! ¡Oh! ¿Estás bien, mi valiente Paconauta? Estoy bien, Pinky. Gracias por la ayuda, chicos. De nada, Limoncete. Petrellos nos envió a ayudarte. Porque si no detienes a este fantasteroide elefantiásico, el inframundo quedará frito también. Oh, ¿quieren ayudar? Yo puedo derrotar a estos, pero perdí una valla en algún lado del campo de baba. El día que distinga una valla de un moco será el día que ya no exista. Ve a comerte esos espectros, Pac. Nosotros buscaremos esa valla. ¡Hora de comer extraterrestres! No, esa no es. En definitiva, es baba. ¡Bravo! ¡Ajá! ¿Ves? Te dije que la encontraría. ¡Hey, Blinky! A ver si puedes con esta vallita. ¡Cuidado, muchachote! ¡Ahí se va, Pac! ¡Gol! ¡Eso, Pac-Man! ¡Oh, vaya! ¡Estoy creciendo! ¡Ahora soy extra grande! La buena noticia, no eres más que un bocadillo. La mala, tengo tanta hambre que me comería un planeta entero. Porque yo soy un planeta entero. Es hora de morder a este satélite.
está transmitiendo en todas las frecuencias. Todo el mundo te está viendo, Planeta Pac. Le estoy echando porras a mi peor enemigo. Me confunde mucho todo esto. Siento que pierdo la razón. Oh, tal vez una siestecita con Conejín Esponjadín, su malignidad. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ayuda a tu papito a no vomitar viendo a la Pac-Peste salvar al mundo! ¡Bajando la Pac-Escotilla! Oye, amigo, sí que eras un enorme superplanetoide devastador. ¡Abrazo grupal! ¿Por qué no? ¡Ay! Porque estás apretando el... ¡Chirriador! ¡Ya salió! ¡Uy! ¡Qué alivio, qué alivio! Sabor a alien exótico. Y sucio también. Amo esa bola gigante de limón, pero tiene modales en la mesa de un planeta cerdo. Bueno, creo que es amor apache. ¡Te tengo! ¡Grinder está bien! ¡Y el cohete limón está bien! ¡Y el Gran Pac nos salvó de nuevo! Estoy tan feliz que podría besar... Ya, amigo, ya entendí. No te enojes. Bien hecho, joven Pac-Man. Muy bien hecho. Gracias, Circunferencia. Pero no lo hubiera logrado sin estos 4 valientes fantasmas. Hay que agradecerle al amo Mandón por enviarnos al espacio. Es porque el amo Betrayus apoyó a Pac 1,000,000%. No hay un tipazo más grande sobre o debajo de Pac-Mundo que mi jefe. Démosle un aplauso a Betrayus. ¡Amo Betrayus, Pac-Man! ¡Amo Betrayus, ¿Acaso es una especie de castigo? ¿Qué es lo que le he hecho al universo para que me odie tanto? Este es el peor día de mi vida eterna. Y todo esto es por tu culpa. Créeme, te haré pagar por toda la eternidad. En cuanto la energía de la valla se acabe, me subiré al cohete limón para ir a casa. 1 minuto. ¿O 2? ¿O 20? Circunferencia, ¿cuándo se le acabará la energía? ¡Ay, estoy perplejo, hijo! Parece que estás atrapado en proporciones planetarias. Eso suena muy mal. Ahora tengo un apetito galáctico, pero no hay nada que comer en años luz. Muy bien, el plan B. El joven Pac salvó al mundo y ya es hora de ayudarlo a él. El Pacerchini está listo para un viaje espacial. Esta valla encogedora regresará a su amigo tamaño planeta a su proporción normal. ¡Súper! Pac se morirá de hambre. No ha comido como en 7 minutos. Próxima parada, Planeta Pac. Está bien. Creo que eres mejor que yo, destruyendo mis inventos que yo reparándolos. Prefiero hacer que otro fantasteroide choque con Pac-Mundo y termine mi pena antes de que pase otro día siendo fan de Pac-Man. Su hermano, el presidente, está en la línea 3 de nuevo. Quiere saber si llegará a tiempo a la cena del día de Pac. Gracias, señor. ¡Ay! ¡Arregla el atractivador ahora! Es muy aburrido. ¿Alguien tiene 8? ¡Hey! ¡Hola, chicos! Gracias por venir. Agradecería que me acompañaran. ¿Y qué? ¿Mucha comida? ¡Claro que sí, hermano! Aterricemos en la nariz grande de Pac. ¡A la orden, capitán! ¡Wow! Es tan grande que tiene su propia atmósfera.
Vaya, si esta montaña es la nariz de Pac, no quiero ni pensar de qué tamaño serán sus mocos. ¡No! ¡No quiero pensar en eso tampoco! Oh, ¿qué fue lo que decían de la comida? ¡Varios sándwiches a la orden! 6 docenas y una valla encogedora de postre. ¡Suena pacalicioso! ¡Oh, sí! Ese tiene el blanco. ¿Listo para encogerte? ¡Nunca! ¡Caí de picada! ¡Ya no eres tan grande como para sostener una atmósfera! ¡Mejor aguantamos nuestra respiración! ¡Ay, no! No hay nada peor que intentar respirar cuando no hay nada de oxígeno. ¡Tengan un viaje seguro a casa, chicos! Gracias, amigo. ¿Pero qué hay de ti? ¿Cómo atravesarás la feroz atmósfera de Pacmundo? Tranquilos. ¡Todo está súper! ¡Nos vamos a casa! Una vez más has salvado al mundo. Pero se me acaban las medallas para honrarte, Pac. Gracias, señor presidente. Pero no lo hubiera logrado sin la ayuda de mis amigos. ¡Qué bien! Excelente trabajo, jóvenes héroes. Al igual que a Pac, me enorgullece. Pero no puedo quitarme la sensación de que se me olvidó algo.